Pues vine aquí en 2005 porque mi madre estaba aquí desde que yo tenía 3 años y pues eso, quería traerme a mí y a mi hermano mayor. Y ya está. Tenía 7. Tengo el vuelo, la cosita esa que no la quiero tirar y un muñeco que me dieron mis amigos ahí en el aeropuerto. 12 horas con mi hermano y unos amigos. Me quedé encerrada en el baño 1 hora y estuve gritando como loca hasta que me abrió una azafata. Y desde ahí le cogí pánico a los aviones. Llegué a Madrid y vivo en Barcelona. Porque a mi madre le gusta donde hay playa. Nada, que eran blancos y ya está. En casa de mi madre. No sé, habían edificios muy grandes y altos. Y no sé, veía mucha gente blanca, muy blanca, muy blanca. Pues aquí son más fáciles pero a la vez hay un idioma nuevo. Entonces, costó adaptarse al idioma. Vivía en San Vicente del Sors por Baix Llobregat y pues vivía ahí porque, no sé, mi madre trabajaba ahí cerca y tenía ahí su casa. Y ahora vivo en Nou Barris, en la piscina, y porque mi madre se ha casado y vivo ahí con su novio, su marido y mis hermanos. Era grande y 4 personas. No sé, sí, no sé, está bien, podría ser mejor, pero sí está bien. Cristiana. ¿Y qué hago en mi tiempo libre? El vago. Cada 20 de julio voy al foro a celebrar la independencia de mi país con mis amigos, mis padres. Y por San Juan voy a un sitio que se llama El Rancho, que solo va gente colombiana y pasamos ahí la noche y hacemos lo tradicional que se hace la noche de San Juan allí. Así que voy y sí, en 4 años me voy. Sí, no sé, no me puedo quejar. Tengo a mi madre. Pues depende, porque yo sinceramente en Colombia estaba bien, no tenía, vine más que todo por mi madre, pero si están mal en su país, pues sí que vengan, pero si están bien no les aconsejo que vengan.